C7 contigo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarle este lunes, inicio de semana, también inicio de mes, 1 de septiembre. Lo invito a que se quede con nosotros en C7 contigo, platicando de temas de salud y ya lo sabe, la clave es prevenir. Esta mañana estaremos platicando de piedras en el riñón, para que se quede con nosotros y estamos recibiendo, por supuesto, todas sus dudas en el 3030-5307, 3030-5307. Tenemos invitado esta mañana, se encuentra con nosotros Eric Sierra Díaz, él es urólogo del Hospital de Especialidades Centro Médico de Occidente. Muy buenos días, doctor, bienvenido a C7 contigo, ¿cómo le va? Bien, buenos días, gracias por la invitación. De este tema tan importante que son piedras en el riñón, platíqueme en qué edades se presentan y qué son las piedras en el riñón. Bueno, las piedras en el riñón o cálculos de la vía urinaria son una de las patologías más comunes en los seres humanos. Se pueden presentar en cualquier edad, o sea, respecto a la edad pueden presentarse en niños muy pequeños hasta a adultos mayores. Pero la mayor incidencia se da en la etapa, digamos, en los adultos jóvenes. Entre los 25 y 45 años de edad es donde se da el mayor número de pacientes con este tipo de enfermedad. Bien, antes de seguir platicando, tenemos preparada una cápsula con más información para usted. C7 contigo. Ingerir insuficiente agua no solo te conduce a la deshidratación, sino también a la formación de piedras en el riñón, afección que en términos médicos se denomina litiasis renal, cuya manifestación es un dolor muy intenso en la espalda baja y en la zona pélvica, que comparado por muchos al igual al que se sufre en un parto. Se trata de una de las afecciones por las que con más frecuencia las personas buscan ayuda médica urgente, y es el urólogo el especialista en la atención de este mal, en cuyo origen, además de la pobre ingesta de agua, existen otras causas como por ejemplo una mala metabolización del calcio. C7 contigo. Retomamos esta entrevista con el doctor Eric Sierra Díaz. Me comentaba, doctor, ahorita fuera del aire, las piedras son como las que uno se puede topar en la calle, inician como arenillas. ¿Cómo es la textura de estas piedras en el riñón? Puede ser muy variable, pueden ser desde, como comentas, pequeñas arenillas, incluso hay piedras que tienen la consistencia como un polvorón, es decir, al momento de que tú la extraes del paciente, con los dedos la puedes desbaratar. Sin embargo, existen piedras también que son muy duras, incluso más duras, pueden llegar a ser más duras que el hueso. Nosotros tenemos instrumentos de imagen antes de operar o dar tratamiento a algún paciente. De hecho, es uno de los factores importantes para el tratamiento. ¿Qué tan dura es la piedra? Por medio de la tomografía nosotros podemos definir si la piedra es suave, es decir, sea como te comento, un polvorón, o puede ser una piedra que sea muy dura, que incluso haya tratamientos que no sean adecuados por la dureza de la piedra. La incidencia que se presenta, la mayor frecuencia, ¿por qué es? ¿Por herencia, por los hábitos alimenticios, por qué? Mira, en términos generales, la incidencia de litiasis es de aproximadamente 3 hasta 10%, va a depender mucho del grupo de edad y va a también depender de otros factores, como por ejemplo, como te comento, la edad. El sexo anteriormente se tomaba como más común en hombres, sin embargo, ya las mujeres están logrando más o menos números muy similares a los de los hombres. También tiene que ver el sobrepeso, la cantidad de agua que tomamos, el lugar en donde vivimos. Por ejemplo, lugares donde hace mucho calor o hay mayor humedad, los cálculos son un poquito más frecuentes. Malformaciones congénitas en la vía urinaria también pueden causar litiasis, y padecimientos metabólicos donde el calcio, el ácido úrico intervienen, también pueden provocar litiasis en las vías urinarias.
Y la cuestión de la herencia, ¿qué tan frecuente es cuando los padres, los abuelos tuvieron piedras en el riñón? También es un factor de riesgo. No es el más importante porque puede haber otros factores más importantes, sin embargo, sí tiene que ver, está relacionada la herencia con el problema de la litiasis. ¿Cómo inician las piedras en el riñón? ¿Con qué síntomas los pacientes se dan cuenta de que hay un problema en su cuerpo? El espectro de los síntomas de esta enfermedad es muy amplio. Desafortunadamente puede haber casos donde son completamente asintomáticos, es decir, el paciente puede llegar a formar una piedra y ocluir el riñón y puede ser que el paciente no sienta nada. Por ejemplo, estos casos son muy comunes en pacientes diabéticos donde la sensibilidad al dolor está muy cambiada por la misma enfermedad. Ese cálculo puede obstruir el riñón y muchas veces el paciente nos damos cuenta que tiene litiasis ya mucho tiempo después, dado que el paciente no sintió nada y de repente en una revisión médica se hace un ultrasonido por cualquier otra causa y encontramos que ya hay una afectación muy importante del riñón. Esos son afortunadamente son un número mínimo. Los cálculos en el riñón, mientras la piedra esté en el riñón es un órgano de aproximadamente 12 centímetros, si la piedra está alojada adentro del riñón y no lo obstruye, puede cursar el paciente asintomático. Y a lo mejor en algunas ocasiones puede llegar a provocar sangrado en la orina nada más, y es cuando el paciente se preocupa y acude con nosotros, se hace un ultrasonido, una tomografía y bueno, se encuentra el cálculo. Y ya dependiendo del tamaño que tenga, vamos a definir qué tipo de manejo se va a dar, el tamaño y la dureza. Ahora, cuando la piedra es muy pequeña y se mueve y baja desde el riñón hasta el uretero, lo va a obstruir y provoca un dolor muy intenso, incluso puede ser catalogado como uno de los dolores más fuertes que puede llegar a tener un ser humano. Duele mucho, el paciente es muy común, es muy fácil identificar a un paciente que tiene una piedra obstruyendo el uréter porque el dolor es intenso y no existe ninguna posición en que el paciente se sienta cómodo. Tienen sudoración, tienen náuseas, tienen vómito y el dolor que es muy intenso. ¿Se focaliza el dolor? Dependiendo en qué lugar en dónde esté atorado la piedra. Si por ejemplo está en el tercio superior del uréter, duele toda esta parte a la región posterior. Conforme va bajando la piedra, cuando ya está en el tercio inferior, el dolor se localiza en la zona inguinal, puede llegar a doler la mitad de los genitales e incluso la parte interna del muslo puede llegar a doler. Mencionaba que en ocasiones pues se llega a, cuando se va a orinar, la presencia de un sangrado. Al inicio también hay alguna coloración diferente en la orina o algún dolor al orinar. Generalmente cuando la piedra está en la parte de arriba puede ser que no haya ninguna molestia urinaria. Puede llegar a haber sangrado, incluso el sangrado puede ser microscópico y no nos vamos a dar cuenta, o sea, a simple vista no, eso se va a ver por medio de un examen. Pero también hay que comentar que hay muchas de las piedras cuando son muy pequeñas, es decir, cuando tienen menos de 4 milímetros, la posibilidad de que la piedra salga de forma espontánea es arriba de 80%. Entonces el paciente puede sentir molestia cuando está orinando, incluso puede sentir, el paciente mismo te dice, ¿sabe qué, doctor? Yo sentí cuando pasó la piedra, y muchos de los pacientes alcanzan a capturar el cálculo y lo llevan con ellos a la consulta. ¿Sabe qué, doctor? Pues oriné esto. No quiere decir, el hecho de que ya hayan orinado la piedra y que sea la primera vez que orinan una piedra, no quiere decir que ya no vayan a tener, al contrario, o sea, aumenta el riesgo de tener un segundo cuadro de litiasis. Bien, vamos a ir a una pausa y regresando vamos a platicar de la importancia, doctor, de tomar agua. Con nosotros, 3030-5307, estamos recibiendo sus dudas sobre este tema, sobre las piedras en el riñón y también sobre los servicios que ofrece el IMSS. ¿Algún medicamento? ¿Alguna pregunta que usted tenga? Comuníquese 3030-5307. Ya regresamos en un momento. C7 contigo. C7 contigo.
Otra hipótesis respecto a la formación de piedras en el riñón se asocia a la costumbre que muchas personas tienen de aguantar las ganas de orinar, porque esta mala práctica facilita la concentración de bacterias y posterior el desarrollo de infección de vías urinarias, y cuando esto sucede, el cuerpo reacciona formando células de defensa a base de capas minerales que al consolidarse se constituyen en piedras. C7 contigo. Gracias, que continúa con nosotros en C7 Contigo. Estamos recibiendo sus comentarios, sus dudas en el 3030-5307. Al final, en el último bloque, estaremos respondiendo esas preguntas que usted tiene. Anaí ya está con nosotros y estará dándole salida a todas sus llamadas. 3030-5307, alguna pregunta sobre el tema de hoy, piedras en el riñón, o algún comentario sobre los servicios, la atención médica que se ofrece en las distintas unidades del IMSS. Seguimos con esta charla con el doctor Eric Sierra Díaz, urólogo del Hospital de Especialidades Centro Médico. Doctor, ¿qué tan recomendable es tomar agua de piña, agua de Jamaica cuando se tienen piedras en el riñón? Luego hay muchos remedios caseros también que se utilizan. ¿Sirven o no sirven? En realidad tienen nada más cierta utilidad. Es cuando los cálculos son muy pequeños, menores de 4 milímetros, como comentábamos hace rato, probablemente el hecho de utilizar algún diurético natural o aumentar el consumo de agua pudiera ayudar un poco, simple y sencillamente porque el aumento de la uresis va a hacer que se expulsen a lo mejor piedritas, pero en realidad no es así como que definirlo como un tratamiento establecido para atender un problema de litiasis, no está. O sea, puede llegar a ayudar un poco por el aspecto que te comento, que son diuréticos naturales, pero nada más. Que ahorita le comentaba yo agua de piña, agua de Jamaica, pero seguramente sus pacientes le comentan de más alternativas. Sí, muchos pacientes refieren muchas cosas, pero confiamos un poquito más en... yo lo que les comento a los pacientes, que pueden seguir tomando lo que ellos consideren que sea bueno, pero que no abandonen el tratamiento médico que nosotros les estamos especificando, porque bueno, si les ayuda, perfecto, pero si van a tomar un remedio casero y van a dejar el tratamiento que nosotros estamos ofreciendo para aliviarlos, creo que se podría complicar la enfermedad de manera importante. Entonces, por lo tanto, pueden utilizar tratamientos alternativos que algunos, lo que es la herbolaria mexicana, que es muy amplia, se pueden utilizar. Sin embargo, se puede utilizar al lado del tratamiento que nosotros ofrecemos. Ahora, ¿qué tan importante es tomar agua para prevenir las piedras en el riñón? Tomar agua es muy saludable. Para evitar muchas enfermedades, no únicamente litiasis, es importante tomar agua. Por eso la deshidratación es un factor de riesgo muy importante para formar piedras o incluso para hacer que una piedrita se quede atorada en el uretero. Por eso es más común, los cuadros de litiasis son un poquito más comunes en épocas de calor, por ejemplo, a finales de la primavera y a principios del verano, es cuando hace más calor, entonces aumenta un poquito la incidencia de litiasis o de cuadros agudos de litiasis en esas épocas. Por lo tanto, lo que recomendamos es que las personas que hayan tenido un antecedente de litiasis o que tengan familiares o que tengan algún factor de riesgo de los que ya mencionamos, si es importante tomar agua para toda la gente, es mucho más importante para este tipo de pacientes que tienen, o personas que, aunque no sean pacientes, que tengan este factor de riesgo. Lo que se recomienda es que más o menos un adulto de entre 50 a 70 kilogramos, lo recomendable es tomar un promedio de 2 litros de agua por día, y también hay que saber tomar agua. No se vale que si tiene indicado tomar 2,5 litros de agua por día, se tome 1 litro por la mañana y el litro que le resta por la noche, porque así en realidad no tiene mucha utilidad. Del litro que se va a tomar de un golpe, probablemente el cuerpo utilice nada más 200 mililitros y el resto lo va a orinar. Entonces lo recomendable es tomar una cantidad de agua bien repartida durante el día. ¿Equivalente a 8 vasos más o menos? Pues más o menos calcular 2 litros de agua, es lo recomendable. ¿Y es igual agua natural que ponerle alguna fruta, agua de sabor? Porque hay ocasiones donde la persona
la verdad no les gusta el agua natural, prefiere con alguna fruta, agua de sabor. ¿Es igual o no? Lo que pasa es que si empezamos a recomendar que tomen agua y que sea de sabor, lo único que estamos haciendo es que ayudamos a que consuman más carbohidratos, porque generalmente el agua va acompañada de azúcar, el agua de sabor. Entonces, lo que se recomienda es que hay que ser más sanos y tomar de preferencia agua natural. ¿El tomar mucho refresco perjudica? En realidad no hay estudios que digan, sabes que el hecho de que hayas tomado 5 refrescos todos los días durante un año sea un factor de riesgo para cálculos. Sin embargo, sí va a ayudarnos a la obesidad, y la obesidad es un factor de riesgo para hacer litiasis. Pero que haya una relación directa, refresco o litiasis, no hay. Que no se sustituye a esa agua natural por supuesto que la tomada de un refresco. No, es por lo que comentaba, o sea, el refresco lo que va a ayudar, si toman refresco en vez de agua, el paciente a lo mejor no va a aumentar de peso, y es lo que no queremos. O sea, queremos el refresco aparte, no es lo más adecuado para la salud. Agua, lo que recomendamos es definitivamente agua. Nos refieren muchos pacientes si le puedo poner colorante o le puedo poner alguna endulzante artificial, de preferencia agua, mejor, nada más. Retomar, doctor, lo que señalaba en el bloque anterior, que hay ocasiones que se desecha la piedra sin la necesidad de acudir a la atención médica. ¿Pueden otra vez tener piedras en el riñón esa persona? ¿Cuánto tiempo puede pasar? Datos estadísticos indican que una persona que arrojó un cálculo tiene un riesgo de 10% de tener un nuevo episodio de litiasis durante el siguiente año. Y va aumentando con respecto al tiempo, es decir, más o menos va a ser 30% en los siguientes 5 años, pero durante el primer año aumenta el 10% de riesgo de volver a tener un cuadro de litiasis respecto a una persona que nunca ha tenido. Pero a pesar de que se desechó esa piedra, es importante que acuda a la atención médica. ¿Qué seguimiento se le da a esos pacientes? Generalmente es difícil encontrar un paciente así, o sea, que llega y que aventó una piedra y acude contigo. Muchos de los pacientes arrojan la piedra y bueno, ya, nunca vuelven a ir. Acuden cuando tienen un cuadro nuevo y sabe que, doctor, yo tuve un antecedente hace un año, hace 2 años arrojé una piedra. Generalmente acuden por dolor. Y estos pacientes, bueno, ya cuando nosotros hacemos el diagnóstico por medio del arsenal diagnóstico, tenemos como tomografía, ultrasonidos y placas simples, ya que definimos dónde está la piedra, qué tamaño está, qué tan dura está, decidimos qué tipo de tratamiento hay o se va a ofrecer al paciente. En el instituto contamos con muchos tratamientos muy útiles y con una tasa de éxito muy elevada para el tratamiento de la litiasis. Contamos desde manejo con cirugía percutánea, que es a través de son específicamente para cálculos en los riñones y para piedras de tamaño considerable, puede haber incluso piedras de 5 centímetros. Hacemos a través de la piel un orificio, obviamente con el paciente anestesiado, y introducimos una lente con equipo para destruir la piedra y para sacar los pedazos. Ese es tratamiento para piedras de tamaño considerable, piedras arriba de 2 centímetros. Para otras piedras más pequeñas contamos con litotriz extracorpórea de ondas de choque, es decir, el paciente se recuesta en una cama especial que a través de un electrodo lanza ondas de choque a través de una interfase de agua y rompe las piedras en el riñón del paciente. Se puede llevar a cabo para piedras que no son tan duras y para piedritas que miden menos de 2 centímetros. Y para otro tipo de piedras contamos también con cirugía endoscópica, como es la ureteroscopía, tanto flexible como rígida, y con la utilización de equipos que funcionan a base de aire o con láser. En este caso menciona usted cirugías, pero ¿hay alternativas de algún medicamento también que desbaraten esas piedras? No tanto desbaratar. Hay veces que las piedras son tan pequeñas,
llega el paciente con una piedra, con dolor, más bien, perdón, llega el paciente con dolor, hacemos los estudios y si vemos que la piedra es menor a 4 milímetros o todavía digamos 5 y ya está atorada en el tercio inferior del uréter, es decir, ya casi llegando a la vejiga, al paciente se le puede ofrecer tratamiento médico. Se le da un tratamiento a base de pastillas, se le incita a tomar un poquito más de agua y la posibilidad de que arroje la piedra pues es muy alta. Ajá. Entonces, ese tratamiento es tratamiento expulsivo o tratamiento conservador. En algunos pacientes con enfermedades metabólicas, algunos medicamentos pueden hacer que la piedra reduzca en volumen y en algunos casos sí se puede llegar a deshacer la piedra en su totalidad, pero solo en algunos casos, son contados. No se puede, para que no vayan a malentender los derechohabientes, los pacientes que nos estén viendo, que se puede tratar en el 100% de los casos la piedra con puro medicamento. Hay pacientes, por ejemplo, con litiasis que se da a base de ácido úrico. Algunos pacientes con el tratamiento farmacológico pueden llegar a ser exitoso y que se desbarate la piedra en su totalidad, pero desafortunadamente no son la mayoría de los casos. Depende de cada Sí, la mayor parte de los casos tiene que llevar, y más si son piedras grandes, cálculos grandes, pues tiene que llegar a un tratamiento quirúrgico. ¿Y ahora qué pasa con esos pacientes a quienes se les practica esa cirugía y pasa tiempo y otra vez tienen piedras? ¿Otra vez cirugía? Pues lamentablemente sí se requiere nuevamente cirugía. Por ese lado, en cuanto nosotros operamos al paciente y sabemos que porque hay mucho riesgo de recurrencia, es decir, tenga muchos factores de riesgo, solicitamos, se da manejo multidisciplinario, es decir, se manda, nosotros en el centro médico contamos también con una clínica, una unidad metabólica, donde se atiende al paciente después de que fue fue operado, ya que le quitamos los cálculos, lo mandamos a la unidad metabólica donde detectan si hay, cuál es la causa, si está digamos orinando mucho calcio, si está orinando mucho ácido úrico, por así decirlo. Ya los endocrinólogos de la unidad metabólica dan un manejo específico para evitar que el paciente siga formando piedras. Bien, vamos a ir a la pausa, comuníquese con nosotros, dudas, sus comentarios en el 3030-5307. Ya regresamos con más. C7 contigo. C7 contigo. Por algún tiempo, la litiasis renal la presentaban personas del sexo masculino. En la actualidad la podemos presentar tanto hombres como mujeres. Lo importante es acudir a recibir una atención médica inmediata, la cual puede ir desde un tratamiento farmacológico hasta una cirugía, todo dependiendo del tamaño, cantidad y ubicación de las piedras. En el mundo, en el país y en el estado existen las llamadas zonas litogénicas, esto es, zonas con mayor prevalencia de casos de piedras renales, siendo Yucatán la más importante a nivel nacional, mientras que en Jalisco es la zona de los Altos. C7 contigo. Les recuerdo que estamos recibiendo sus llamadas en el 3030-5307 y vámonos precisamente con Anaí para dar salida a sus comentarios y a sus preguntas. Anaí, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Mayra. Buenos días, doctor. Buenos días, público en general. Le voy a dar lectura a sus llamadas. En este caso, un derechohabiente pregunta que el tomar agua es importante, pero este paciente no tolera el tomar agua. ¿Qué respuesta nos daría, doctor? Bueno, aquí saber cuál es la causa por la cual el paciente no tolera el agua. No sé si sea porque tenga alguna afección que le impida tomar agua, pero debemos tomar en cuenta que si es nada más por el simple y sencillo hecho de que pues no me gusta el agua, no me gusta el sabor y le tengo que poner algo, creo que no hay mucha manera de solucionar ese problema. Simplemente hacer que el paciente tome agua y ya. O sea, no creo que exista algún remedio para hacer que al paciente le guste el agua, pues. Muy bien. Si no, nos podemos comunicar con él y le preguntamos el por qué no tolera el agua y ya le preguntamos. El paciente Carlos Olivares pregunta si una causa de la litiasis renal es que les dé prostatitis o la consecuencia. No, en realidad no es un factor de riesgo importante para padecer prostatitis. Muy bien.
El señor Osvaldo García Sánchez quiere saber cómo son las cirugías. ¿Son láser o abierta? Como comentaba hace ratito, y bueno, esa pregunta me gusta, tenemos muchos tipos de tratamientos en el instituto. Manejamos generalmente para cirugías, para piedras grandes, utilizamos cirugía percutánea, no es una cirugía abierta, es una cirugía, como le comentaba hace rato a Mayra, a través de la piel, hacemos un pequeño orificio y por ahí extraemos el cálculo. También tenemos cirugía por endoscópica, que es por debajo, entramos por la uretra y por ahí extraemos los cálculos. Solo en algunos casos ya muy contados, afortunadamente, se va a requerir de cirugía abierta, pero solo en muy contadas ocasiones. No es, la gran mayoría es cirugía, llamamos cirugía de invasión mínima, y esto permite que el paciente, en vez de estar una semana y media hospitalizado, esté nada más 3 días hospitalizado. Obviamente el riesgo de complicaciones disminuye, pero por mucho, y el paciente puede regresar a sus actividades laborales prácticamente en 15 días después del procedimiento. Muy bien. Y también comentan si tiene relación la litiasis renal con el estrés. No. Como sabemos, el estrés es una causa tal vez un factor de riesgo para algunas otras enfermedades. Sin embargo, no hay una relación del estrés con la litiasis. Muy bien. Y por último, Mayra, felicitan al doctor Eric Sierra, el señor Eleuterio Mata, ya que lo operó. Gracias. Bien, Anaí. Gracias. Más adelante te vemos de nueva cuenta para dar salida a más llamadas. Todavía hay tiempo de que se comunique con nosotros, 3030-5307. Doctor, mencionaba que en ocasiones se realizan cirugías abiertas. Ajá. ¿Por qué? ¿De qué depende? Por ejemplo, cuando la cirugía abierta se va a realizar en un paciente que ya llega complicado, si hay un absceso, por ejemplo, que haya pus en el riñón, muchas veces se va a hacer este tipo de cirugía, pero porque, como te comenté hace rato, ya hay pacientes que acuden a atención médica ya muy complicados. Generalmente son pacientes diabéticos que la sintomatología puede ser nula. Entonces este paciente ya empieza con fiebre, se empieza a sentir mal. Hacemos estudios y encontramos que el riñón ya no funciona, ya es una bolsa, digamos, una bolsa llena de pus, o a lo mejor ese material purulento ya está por fuera del riñón, entonces hay que abrirlo para drenarlo. Muchas veces hacemos un pequeño drenaje percutáneo, pero eso sirve nada más para, digamos, para enfriar el cuadro, para hacer que el paciente se sienta un poquito mejor y ponerlo en condiciones para posteriormente poder operarlo, con menos peligro, y muchas veces se tiene que llegar a quitar el riñón en casos ya muy complicados, pero estos casos se limitan a eso. O sea, afortunadamente en pacientes que acuden por atención, digamos, entre comillas, a tiempo, se pueden programar, se puede solicitar valoraciones preoperatorias por los servicios que sean necesarios, y obviamente que el paciente entre a la cirugía y que todo esté a favor del paciente para que tengamos un procedimiento y una evolución exitosa. ¿Cuántas cirugías están realizando ustedes y en qué unidad las están realizando? Todos los hospitales de segundo nivel y tercer nivel del instituto que tengan urólogos van a estar haciendo cirugías para el manejo de la litiasis. Específicamente el Centro Médico Nacional de Occidente, más o menos tenemos un promedio de cirugías para litiasis en un año. Por ejemplo, la estadística del 2012, tenemos un total de 400 cirugías para manejo de litiasis en todo el 2012. Lo interesante es que a estas alturas del 2014, por ejemplo, el número de cirugías percutáneas se ha triplicado. En nada más de enero a agosto de este año hemos hecho alrededor de 80 procedimientos percutáneos para el manejo de litiasis, y esta es un procedimiento muy bueno, dado que, como te comento, esto está sustituyendo a la cirugía abierta, y prácticamente el paciente tiene, sí, por supuesto que va a haber dolor, pero es mínimo comparado con el de la cirugía abierta. ¿Cuáles son los pasos que debe seguir el derechohabiente cuando ya tiene este problema, tiene esos dolores? ¿Es acudir con el médico familiar, hacer una cita, irse a donde se tenga atención de urgencias? ¿Qué es la recomendación? Pues obviamente los pacientes que tienen dolor se van a atender en urgencias.
Cuando es una urgencia quirúrgica, es decir, que, por ejemplo, una urgencia es que los 2 riñones estén tapados por piedras, porque hay pacientes que tienen piedras de los 2 lados. Entonces esto se convierte en una urgencia inmediata. Este paciente se debe de manejar en las primeras horas de que acudió al hospital, y ahí el objetivo principal es destapar los riñones. Generalmente los hacemos con unos catéteres que ponemos a través de la uretra. Y bueno, ya cuando se destapa el tracto urinario, bueno, se estabiliza el paciente y ya se envía a la consulta para que se programe el tratamiento definitivo. Y bueno, eso sería en caso de que el paciente acudiera a urgencias. Ya que si el paciente por algún medio se hizo el diagnóstico de litiasis, pues lo van a atender generalmente en segundo nivel, y cuando sea un caso complicado, un caso que requiera cirugía percutánea, bueno, pues ya lo enviarán referido al centro médico, y ya nosotros lo programaremos con base en las características del paciente. Si es la piedra grande, si está la piedra chica, pues vamos a definir nosotros qué tipo de tratamiento vamos a implementar en este paciente. Pero si apenas se sospecha de que se tienen piedras en el riñón, si apenas comienzan dolores, es acudir con el médico familiar. Claro. ¿Qué tipo de exámenes les manda hacer el médico familiar para descartar o para saber si se tienen las piedras? Como comenté, el espectro de los síntomas de la litiasis es muy amplio. No se trata ahorita de hacer pensar que toda la gente tiene piedras, ¿no? O sea, el paciente va a referirle al médico familiar síntomas específicos urinarios, que pueden ser desde un poquito de ardor para orinar o sangre en la orina. Obviamente, todo paciente que tenga sangre en la orina, pues se debe de atender. Por medio de estudios como examen general de orina, como exámenes de una química sanguínea para ver la creatinina sérica, que nos indica cómo está trabajando el riñón, e incluso un ultrasonido a tiempo puede ser muy útil para hacer el diagnóstico no nada más de litiasis, sino de muchas otras enfermedades que pueden ser peligrosas y que requieran tratamiento pronto. Doctora, en cuestión de las mujeres embarazadas que les recomiendan sus doctores la ingesta de calcio, ¿se pueden presentar problemas por tener un exceso de calcio y que se tengan piedras en el riñón? Afortunadamente no es muy común, pero sí se llegan a dar casos de litiasis en mujeres embarazadas. Las mujeres durante el embarazo tiran un poquito más de minerales a través de la orina, entonces puede ser que alguna malformación que tuvieran y que no hubiera provocado ningún problema, o alguna obstrucción puede llegar a generar litiasis. De hecho, el tratamiento en mujeres embarazadas, cuando hay una piedra en la vía urinaria y que está tapando el uretero, pues ahí no es recomendable operar a la paciente en ese momento. Lo que se recomienda, como te comenté hace ratito, es poner un catéter doble J, le llamamos nosotros, para que esté drenando la orina y no vaya a obstruir el riñón. Y bueno, y este catéter se debe de cambiar entre cada 4 y 6 semanas hasta que nazca el niño, y ya después se da el tratamiento. ¿Y se pueden presentar riesgos en hacer este tipo de procedimientos, aunque esté embarazada? Por supuesto que es un riesgo, pero obviamente se toman todas las medidas. Como te comenté, se hace todo con mucho cuidado, solicitando interconsultas también para que los ginecobstetras estén al pendiente en caso de que llegara a pasar algo. De hecho, ellos, cuando hay algún caso similar, un caso de este tipo, los ginecobstetras pues dan algún tratamiento a las pacientes para evitar que vaya a haber algún tipo de contracciones del útero. Entonces nosotros hacemos nuestro procedimiento, que es rápido. Poner un catéter doble J no te lleva más de 5 minutos. Entonces ponemos el catéter y ya con eso es suficiente para la paciente. Lo que se debe de evitar en ese momento es intentar sacar la piedra o intentar o dejar el catéter más de 6 semanas. Si dejamos este catéter más de 6 semanas, el riesgo de que el catéter se calcifique y que se complique el caso, pues es muy elevado. Entonces, aquí el catéter se debe de estar cambiando cada 4 a 6 semanas, y esto lo comento porque hay veces que hay un poquito de falta de comunicación, hay veces que los pacientes no preguntan o se les olvida, o sea, entonces se les pone un catéter y se van y ya no regresan. Entonces, todo paciente que sea manejado con un catéter tiene que estar muy al pendiente y preguntarle a su médico cuándo se le debe de retirar.
porque si el paciente se le da la indicación de que acuda a las 4 semanas, a las 6 semanas, para que se le retire el catéter, pero el paciente por X o por Y no va, o se le olvida, o como siente que está bien, no va, ese catéter se puede complicar, incluso se puede convertir en una cirugía para retirar el catéter, no nos lleva más de 2 minutos. Se puede convertir en una cirugía muy larga, incluso con riesgo de tener que quitar el riñón si ese catéter se deja ahí durante mucho tiempo. Y por supuesto que se suspende de inmediato el calcio de esas mujeres embarazadas. En algunos casos, cuando la paciente que esté embarazada y tiene sintomatología de uropatía obstructiva por litiasis, obviamente hay que suspender todo el manejo externo que venga de calcio. Bien, vamos a ir a nuestra última pausa, todavía tiempo de que se comunique. 30 30 53 07, 30 30 53 07, ya regresamos con más. C7 contigo. C7 contigo. Seguimos en C7 contigo, vámonos con Anaí. Hay más llamadas del público, Anaí. Gracias, Mayra. Antes de darle lectura a las llamadas, les voy a informar sobre mis funciones. Mi nombre es Anaí, soy técnica en atención orientacional derechohabiente. Es importante que todos los televidentes y radioescuchas sepan que hay módulos de atención orientacional derechohabiente en todas las unidades de medicina familiar, así como hospitales del instituto. Los encontramos en la entrada principal de los hospitales y unidades, y en los hospitales también contamos con módulos en el área de urgencias. Nosotros portamos una mascada, es importante que conozcan, traemos siempre una mascada y un uniforme color azul marino con camisa blanca. Así como también nosotros atendemos sus quejas, sugerencias y reconocimientos, pero más que nada gestionamos para evitar este tipo de insatisfacciones. En cada unidad de hospital del IMSS contamos con buzones donde el derechohabiente se puede expresar libremente. Le daré lectura a las llamadas. La señora María de Jesús felicita al doctor Eric Sierra, pero así como también pregunta que qué tratamiento se puede utilizar después de una cirugía laparoscópica. Bueno, la pregunta puede aquí ir enfocada a varias partes. La cirugía laparoscópica, bueno, se utiliza por varias especialidades para diferentes para diferentes enfermedades. Muy rara a la vez utilizamos cirugía laparoscópica para manejo de litiasis, sin embargo, sí hay, incluso en el Centro Médico Nacional de Occidente, contamos con este medio para hacer algunos manejos de litiasis. Aquí, por ejemplo, si la señora se refiere a dolor, bueno, pues los analgésicos convencionales que utilizamos en el instituto, bueno, se le debieron haber indicado, pero creo que lo más prudente sería que acudiera con el médico que la operó. Él perfectamente va a saber de qué tipo de tratamiento le dio y, bueno, el manejo específico para este caso. Muy bien, muchas gracias. El señor Salvador Velázquez comenta si las infecciones urinarias son consecuencia de tener piedras en el riñón. Sí, es uno de los, al hablar de infecciones de vías urinarias, siempre que hay una infección recurrente o repetitiva, debemos descartar la presencia de litiasis, dado que esto puede generar que la infección se repita y se repita. Entonces sí puede ser causante. Muy bien. Felicitan al doctor Eric Sierra porque se ha dado a entender muy bien, pero preguntan que su orina es oscura y muy olorosa, que si es un síntoma de litiasis. Bueno, aquí puede ser, puede haber una infección. La orina negra habla también de que pueden ser varias cosas, pero si la orina es muy oscura, puede ser desde un problema hepático hasta que pueda haber sangrado y coágulos en la vía urinaria. Los coágulos, después de muchos días, hacen que la orina se tiña de color muy oscuro. Entonces, un paciente con estas características, creo que es muy importante que acuda con su médico familiar, o si ya está siendo visto por un urólogo, pues obviamente acudir de inmediato con él. Ok. Y por último, nos comentan si podemos volver a mencionar factores de riesgos y consejos preventivos para la litiasis renal. Claro que sí. Los factores de riesgo, como ya los había comentado, bueno, para evitar este tipo de factores de riesgo, pues hay que comer sano, como punto número 1. Hay que evitar estar en sobrepeso, hay que hacer ejercicio, hay que tomar suficiente agua, y en caso de que contemos con un factor de riesgo,
derivado de herencia familiar o un problema metabólico, va a ser muy difícil que nosotros podamos controlar eso automedicándonos o planeando nosotros nuestra propia dieta. Un paciente que tiene antecedente familiar de litiasis, un paciente que tiene un problema con el metabolismo del calcio o del ácido úrico, este tipo de pacientes pues van a requerir ser vistos por un especialista y por un nutriólogo, por supuesto, para que se pueda dar un manejo adecuado. Repito, la cantidad de agua es aproximadamente 2 litros por día, que sea muy bien repartida durante el día. Y otro factor de riesgo muy importante son las infecciones de vías urinarias. Entonces, si algún paciente tiene infección de vías urinarias recurrente, creo que es importante también acudir con sus médicos para que vean la causa, la raíz del problema y sea manejado. Bien, ahí tiene las respuestas a todas sus dudas. Gracias, Anaí. Gracias. Gracias. Doctor, retomando el tema de las embarazadas, ¿les recomienda que cuando vayan a su visita con su ginecólogo, si sospecha de algún problema en sus riñones, cuando le hacen estos ecos al bebé que lleva, también realizar un eco en los riñones es recomendable o no? ¿O tiene que ir a otro especialista? Muchas veces los ginecobstetras pues tienen sus equipos de ultrasonido y a veces que tal vez por protocolo ellos hacen un ultrasonido de los riñones de la paciente. Ahora, no se trata de hacer pensar a toda la gente que todas las mujeres embarazadas van a tener litiasis. Obviamente el factor de riesgo es importante, sin embargo, como protocolo no es necesario hacer un ultrasonido a la mamá todo el tiempo, porque muchas veces el útero comprime el uretero del lado derecho. Entonces, al momento de hacer un ultrasonido a la mamá, podríamos encontrar que el riñón del lado derecho está dilatado, pero esta ectasia o esta dilatación no siempre va a requerir tratamiento. De hecho, la mayor parte de las veces no va a requerir tratamiento, pero puede ser que alertemos a las mamás de que trae el riñón dilatado, se puede asustar o se puede angustiar. Entonces, aquí lo importante es únicamente hacer estudios cuando la paciente tenga algún síntoma. No como un protocolo para todas las pacientes. Yo creo que lo importante es aquí que si la señora embarazada tiene alguna molestia, tiene dolor o tiene alguna molestia para orinar o infecciones, probablemente sea muy importante hacer un ultrasonido y hacer estudios de extensión para ver si hay algún problema, pero no en todas las pacientes. Bien, eso en las mujeres embarazadas. En cuestión de adolescentes, ¿qué tan al pendiente deben estar los padres de familia o niños? ¿Se presentan casos? Sí, desafortunadamente también vemos problemas en niños. Generalmente los niños casi siempre va a estar asociado a una malformación congénita o a un problema metabólico. En estos niños pues los tratamientos son muy similares a los que damos en adultos. No es rutinario tampoco estar haciendo estudios en todos los niños para ver si hay litiasis. Los niños cuando tienen una malformación congénita o tienen infección de vías urinarias se va a detectar, generalmente se detectan en edades tempranas. Entonces, si vemos un niño con factores de riesgo, con malformaciones congénitas, que es mucho más fácil por lo que tú me comentas, porque prácticamente cuando la mujer está embarazada es de protocolo hacer estudio en un ultrasonido prenatal, y en ese ultrasonido prenatal se pueden detectar muchas cosas en los riñones o la vía urinaria del niño. Entonces, cuando el niño se ve un problema, ya al momento del nacimiento pues ya estamos esperando para hacer estudios de extensión para ver si hay algo. Entonces, no hay que hacer estudios a todos los niños. Sin embargo, un niño es bien sabido que un niño que tenga una infección de vías urinarias, hay que estudiarlo por completo, y más si es hombre, porque la prevalencia de infecciones urinarias en niños de 1 año hasta 15 años es de 0.5%. Es decir, si tenemos niños con infecciones de vías urinarias, generalmente va a haber algo atrás de eso, y vienen asociadas a cálculos, a malformaciones congénitas o a problemas metabólicos. Entonces sí es importante estudiar a todos los niños con infecciones de vías urinarias. ¿Se llegan a algunas cirugías a los niños y adolescentes? Sí, hicimos un estudio en el Hospital de Pediatría hace 2 años aproximadamente, y sí encontramos en un periodo de 1 año, realizamos aproximadamente 50 cirugías
bueno, no fue un periodo de un año, fue un periodo como de 18 meses más o menos. Se realizaron más o menos alrededor de 40, 50 cirugías para litiasis. Obviamente en pediatría vemos niños menores de 15 años, bueno, se ven niños menores de 15 años. Entonces realizamos este estudio, bueno, este análisis y encontramos esos datos. También se puede llegar a cirugías y las mismas cirugías que hacemos en adultos se pueden realizar en niños, es decir, cirugía de invasión mínima por ureteroscopía, por cirugía percutánea, por cirugía flexible, porque hicimos manejos en pacientes, por ejemplo, hubo 2 o 3 casos de niños con riñón único y con litos de tamaño importante en las vías urinarias y bueno, se manejaron de manera exitosa. Bien, ahora doctor, ¿qué relación tienen las piedras en el riñón con la insuficiencia renal? Afortunadamente no es la causa más común de insuficiencia renal, porque hay otras causas que están más asociadas a la insuficiencia renal. Sin embargo, sí puede haber algunos casos en donde el paciente, sobre todo si son litiasis muy severas, por ejemplo, litiasis por enfermedad de ácido úrico, que son mal controladas, o pacientes con otro tipo de litiasis, por ejemplo, los cálculos de cistina, están asociados a mucha recurrencia. Entonces, el hecho de ser operado muchas veces o el hecho de que un cálculo tape los riñones puede llegar a afectar de manera importante la función renal y en algunos casos, que afortunadamente no son la gran mayoría, puede llegar a presentar insuficiencia renal, pero sí existe asociación. Ahorita que mencionaba operar muchas veces, ¿hasta cuántas operaciones en algún paciente han realizado? Pues existen casos que pueden llegar a requerir hasta 3 o 4 cirugías o incluso más. Va a depender mucho del caso, porque si el paciente le quitas el cálculo, pero recidiva, o sea, puede requerir muchas cirugías. O sea, tuvimos un caso hace poquito tiempo, una señora le hicimos una cirugía percutánea para extracción de un cálculo del riñón del lado derecho. Vino 4 meses después a revisión y ya traía un cálculo en el riñón contralateral de un tamaño considerable, medía 1,5 centímetros. O sea, un cálculo se puede formar muy rápido, desafortunadamente. Entonces aquí lo que hay que hacer es inmediatamente mandar al paciente a buscar otros factores de riesgo, como te comenté, a la unidad metabólica, para evitar que recidive el problema. Muchas veces también puede ser que durante un procedimiento, por alguna complicación o algo, no pueda sacar el hito de manera completa, el cálculo. Entonces, hay veces que puede haber algún sangrado, que afortunadamente no es muy común, pero también deben de saber los pacientes pues, que son cirugías y si tienen sus riesgos. Entonces, si hay sangrado, tomen en cuenta que metemos unas lentes muy pequeñas y que un pequeño sangrado puede hacer que no se vea bien, entonces no se vale arriesgar al paciente así. Entonces, suspendemos el procedimiento y se podrá operar en otra ocasión. Bien. Sobre todo la recomendación, doctor, cualquier duda que tengan los pacientes, los derechohabientes, que acudan a su unidad médica. Claro, es muy importante todo Bien. eso. Gracias, doctor, por habernos acompañado esta mañana. Gracias El doctor Eric Sierra Díaz, urólogo del Hospital de Especialidades Centro Médico de Occidente. Y pues yo creo que saliendo todos aquí nos vamos a ir a tomar agua. Bueno. Gracias, Perfecto. doctor. Muchas gracias por su atención. Lo espero el próximo lunes con más de C7 Contigo. Gracias. C7 Contigo.